Mi nombre es Ulises Monjara Escalante, alumno del Instituto Tecnológico de Tapachula. En este video hablaremos sobre la unidad 4 de programación de microcontroladores de la materia de sistemas programables a cargo del docente Dr. Rosenberg López Jiménez. Como primero veremos los objetivos que veremos en el curso, una introducción de la unidad 4, programación de microcontroladores, y veremos los subtemas de la estructura de los registros del CPU, modo de direccionamiento y conjunto de instrucciones. ¿Cómo lo trabajaremos? En base a conceptos de cada uno de los subtemas que se describen a continuación. ¿Para qué sirve el tema? Para tener un conocimiento sobre la programación de microcontroladores. El índice. Como índice veremos una introducción a la programación de microcontroladores y por lo consiguiente tocaremos los subtemas que es 4.2, es estructura de los registros del CPU, 4.3, modo de direccionamiento, 4.4, conjunto de instrucciones. Como introducción, pues para comenzar diremos la introducción, que es la estructura de registros. En esta investigación veremos que se pueden dividir en 6 tipos, y en el cual el modo de direccionamiento son los mecanismos que permiten conocer la ubicación de un dato o instrucción. Al igual, el conjunto de instrucciones es una especificación que detalla las instrucciones que una CPU de un ordenador puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. Tocaremos el primer subtema, que es el 4.2, estructura de los registros. Este dice que se pueden clasificar en 6 tipos diferentes. El primero, registro de segmentos. El segundo, registro de propósito general. El tercero, registro de apuntadores. El cuarto, registro de banderas. El quinto, registro de puntero de instrucción. Y el sexto y último, registro de pila, que a continuación vamos a ir dando un concepto de cada uno. Registro de segmento. ¿Qué nos dice que es un registro de segmento? Nos dice que este tiene 16 bits de longitud y facilita un área de memoria para direccionamiento conocido como el segmento actual. Pues este bien dice que pues esto están en registro CS, que el 2 almacena la dirección inicial del segmento de código del programa en el registro CS. Esta dirección de segmento indica la dirección de una instrucción que es buscada para su ejecución. Y también tenemos el registro DS, que es la dirección inicial de un segmento de datos de programa que es almacenada en el registro DS. También tenemos el registro SS, que el registro SS permite la colocación en memoria de una pila para almacenamiento temporal de direcciones de datos. Al igual que otra de las cosas que tenemos el registro de segmento, también tenemos el registro ES, que es alguna de las operaciones con cadena de caracteres. Estos utilizan el registro extra de segmento para manejar el direccionamiento de memoria. También tenemos el registro FS y GS, son registros extras de segmentos en los procesadores 83, 86 y posteriores. Ahora bien, hablaremos de registros de propósito general, que nos dice que los registros de propósito general AX, BX, CX y DX son los caballos de batalla del sistema. Estos son únicos en el sentido de que se pueden direccionarlos como una palabra o como una parte de un byte. También tenemos aquí los registros. En este caso tenemos el registro AX, que es el acumulador principal. Este es utilizado para operaciones que implican entrada-salida y la mayor parte de la aritmética. También tenemos el registro BX, que es conocido como el registro base, ya que es el único registro de propósito general que puede ser índice para direccionamiento indexado. Al igual, el registro DX es conocido como el registro de datos. Algunas operaciones de entrada-salida requieren su uso, y las operaciones de multiplicación y división con cifras grandes suponen al DX y la AX trabajando juntos. También ahora hablaremos sobre el registro de apuntadores, que no quiere decir que los registros de apuntadores, que tanto el registro SP y el BP están asociados con el registro SS y permiten el sistema accesar datos en el segmento de la pila.
Eso tenemos el registro SP, que nos quiere decir que es el apuntador de la pila de 16 bits, que está asociado con el registro SS y proporciona un valor de desplazamiento que se refiere a la palabra actual que está siendo procesada en la pila. También tenemos el registro BP. El BP de 16 bits facilita la referencia de parámetros, los cuales son datos y direcciones transmitidos vía pila. Hablaremos sobre registro de banderas. ¿Qué son los registros de banderas? Dice que de los 16 bits del registro de bandera, 9 son los más comunes a toda la familia de procesadores 8086 y sirven para indicar el estado actual de la máquina y el resultado de procesamiento. Eso no quiere decir de que pues están divididos en los que vamos a describir a continuación, que es el OFF, el overflow, que es el desbordamiento, el DF, que es dirección, IF, que es interrupción, TF, que es trampa, SF, signo, ZF, 0, AF, acarreo auxiliar, y PF, paridad, y CF, acarreo. Ahora bien, hablaremos sobre registro de pila. La pila es un área de memoria importante y por ello tiene, en vez de uno, dos registros que se usan como desplazamiento. Este es para apuntar a su contenido, que también podemos decir que el SP Stack Pointer se traduce como un puntero de pila y es el que se reserva al procesador para su propio en instrucciones de es la que va manipulado de la pila. Y también tenemos el BP, que es base pointer, que se usa como el registro auxiliar y el programador puede usarlo para su propio provecho. Ahora bien, hablaremos sobre el subtema 4.3, que es modo de direccionamiento. ¿Cuál es el objetivo de este? Es reducir el espacio ocupado en memoria por las instrucciones. Otro objetivo es permitir la reubicación del código. Otro objetivo es facilitar el manejo de las estructuras de datos, que estas se pueden dividir en direccionamientos. Como bien, podemos dividirlo en direccionamiento inmediato, direccionamiento directo, direccionamiento indirecto y direccionamiento de registro y direccionamiento de indexado. Como bien, hablaremos a continuación sobre esto. Bien, ahora hablaremos sobre direccionamiento inmediato. Pues otra de las cosas que tiene el direccionamiento inmediato es que el operando es un número que forma parte de la instrucción y no necesita calcular la dirección absoluta. Bien, también hablaremos sobre también tenemos la instrucción que contiene al propio objeto. También otra de las cosas que tiene el direccionamiento inmediato es que se emplea cuando la instrucción contiene un valor constante. Otra de las cosas que tiene el tamaño del operando viene determinado por el espacio reservado para el formato de instrucción. Ponemos aquí un ejemplo. Ahí escribimos un ejemplo y una imagen en la forma como el esquema. Ahora hablaremos sobre direccionamiento directo. ¿Qué nos quiere decir que es el direccionamiento directo? Que es el modo de direccionamiento más sencillo en el campo de dirección, que no necesita transformación alguna para dar la dirección efectiva. Es decir, la función que transforma el campo de operando en la dirección efectiva es la identidad. Bien, como vamos a seguir describiendo cada uno de los direccionamientos, veremos algún ejemplo que lo vemos en pantalla. Hablaremos sobre direccionamiento indirecto, que ese es el modo en el campo de operando de la instrucción en la que indica la localización de la dirección efectiva del operando. Entonces, este modo puede adquirir diferentes formas según cuál sea el lugar donde se encuentre la dirección del operando. Las características que tiene este es que el operando se encuentra en memoria, y otra de las características es que la instrucción contiene una dirección que se emplea para leer en memoria, una dirección intermedia que será la verdadera dirección del objeto buscado. Direccionamiento de registro quiere decir que otra con los que podemos referirnos es que los operandos o datos se encuentran en registros. Otra de las cosas es que no se necesita de calcular la directiva absoluta y que transfiere un byte o palabra desde el registro fuente o localidad en memoria hasta el registro o localidad destino a la memoria. Como vemos aquí el ejemplo.
Ahora bien, el direccionamiento indexado, que es el procesador el que calcula la dirección efectiva real, bien sea real o absoluta, sumando ADS o AS, sí o DI respectivamente, más un desplazamiento. Otra de las cosas que es similar al direccionamiento relativo al registro base y que el operando se encuentra en memoria. Nos dice aquí que el registro índice es el que se modifica a menudo en la ejecución del programa. Ahora bien, hablaremos sobre otro subtema que está en este diapositivo, en esta presentación, que hablaremos sobre el 4.4, conjunto de instrucciones. Nos dice que es una especificación que detalla las instrucciones que una CPU de un ordenador puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos por un diseño particular de una CPU. Bien, aquí lo podemos dividir en dos, en RISC, que nos dice que es una computadora con un conjunto de instrucciones reducidos, y también lo podemos dividir en CISC, que nos dice que estos microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser muy amplio y que permiten realizar operaciones complejas. Las características que tiene que debe tener un conjunto de instrucciones que debe ser completo, eficiente, autocontenidas e independientes. Bien, aquí pues buscamos una comparativa e hicimos una tabla que nos dice que el CISC son instrucciones multiciclo, mientras que RISC son instrucciones de único ciclo. Ahora bien, hablaremos sobre CISC, que es la carga, almacenamiento incorporado en otra instrucción, y el RISC, carga, almacenamiento, que son instrucciones separadas. El otro dice que nos dice que tiene una arquitectura de memoria y otro tiene arquitectura de registro. Bien, otras comparaciones que encontramos que tiene instrucciones largas que con código con menos líneas, y esta tiene instrucciones cortas con código con más líneas. Ahora bien, dice que utiliza memoria de microprograma y este implementa las instrucciones directamente en el hardware. Esta es CISC, que se enfatiza en la versatilidad del repertorio de instrucciones, y el otro se añade instrucciones nuevas solo si son de uso frecuente y no reduce el rendimiento de la más importante. Otras características para comprar, nos dice que reduce la dificultad de implementar compiladores, mientras que el otro tiene compiladores complejos. Y por último, nos dice elimina microcódigo y la decodificación de instrucciones complejas. Bien, pues también hicimos dos tablas. Aquí es otra de las otras características que le podemos hacer una comparativa sobre qué es el RISC y el CISC. El RISC, vamos a decir todas, que dice que esa tiene énfasis en el software, incluye el multireloj, instrucciones reducidas. Esa tiene interregistro, carga y almacén incorporadas en instrucciones, altos ciclos por segundo, tamaño de código pequeño, transistores usados para almacenes, instrucciones complejas. Mientras que el otro tiene énfasis en el hardware, el otro tiene mientras que tiene solo reloj, instrucciones complejas, memoria, carga y almacén, que son las instrucciones independientes. Tiene ciclos bajos por segundo, tamaño de códigos grandes, y pasa más transistores en los registros de la memoria. Como bien, hablaremos sobre los tipos de instrucciones, que nos dice que son las transferencias de datos, que son los mnemotécnicos más frecuentes, que es el move, store y load. Y las instrucciones aritméticas, igual las mnemotécnicos más frecuentes, que es el add, el subtract, increment, decrement, multiply y divide. Y mientras que ahora seguimos hablando de las instrucciones de comparación, que son los mnemotécnicos más frecuentes, que es compare, test e instrucciones lógicas. Y los mnemotécnicos más frecuentes, igual que hablamos del AND, el OR, el XOR y el NOT. Bueno, pues llegamos al final del video, que nos dice que vamos a hablar de la conclusión sobre este tema,
Y como conclusión podemos decir que es importante estos subtemas de la unidad 4, que es una introducción a la programación de microcontroladores. También podemos saber que la estructura de los registros son tipos de datos estructurados, formado por la unión de varios elementos bajo una misma estructura, al igual que el modo de direccionamiento es el mecanismo que permite conocer la ubicación de un dato o instrucciones. También podemos saber que el conjunto de instrucciones es la especificación que detalla las instrucciones de una CPU, pero mediante esta información se puede ver la utilización y la importancia de estos componentes. Aquí, como vemos las referencias en las que nos pudimos guiar para hacer esta diapositiva, esta presentación. En contraportada, actividades de aprendizaje durante el curso, pues vemos que investigar el subtema 4.1, modelo de programación, realizar una presentación de los subtemas, que ya lo usamos cada uno de los subtemas, que es el 4.2, 4.3 y 4.4.